Bienvenidos nuevamente a su canal favorito, el epicentro del salseo, la guarida de los secretos y el ring de las teorías más locas del mundo del espectáculo. Hoy, como lo prometimos, vamos a profundizar, excavar y diseccionar hasta el último hueso la noticia que tiene a todo el fandom al borde del colapso nervioso, Can Yaman en la clínica. Sí, lo sé, la simple mención de su nombre basta para acelerar el pulso y provocar suspiros. El astro turco o el galán de mirada penetrante que nos ha hecho suspirar frente a la pantalla, el hombre que encarna la perfección, al menos, la perfección que nos vende Hollywood, ha sido visto entrando en un centro médico. Y claro, con semejante bomba, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. La histeria colectiva se ha desatado. Los foros están que arden, las redes sociales son un hervidero de especulaciones, y los grupos de fans están en modo detective, analizando cada fotograma de los vídeos y fotos que circulan por internet. ¿Qué le pasa a Can Yaman? ¿Por qué esa visita inesperada a la clínica? ¿Será algo grave? ¿Será solo un resfriado? Calma, calma, que aquí estoy yo, su confidente, su detective privado virtual, para guiarlos a través de este laberinto de rumores y conjeturas. Hoy no dejaremos piedra sin remover. Vamos a examinar todas las teorías, a pesar los argumentos a favor y en contra, y a intentar, aunque sea remotamente, descifrar el enigma de Can Yaman y la clínica. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, recuerden la consigna: suscríbanse. Activen la campanita. Denle like a este vídeo. Porque si quieren estar al tanto de todo el salseo, de las últimas noticias y de los chismecitos más jugosos, este es el lugar indicado. Y ahora, sin más preámbulos, que comience el show. Como les conté, las imágenes de Can Yaman entrando a la clínica han desatado una tormenta perfecta en internet. Lo vemos impecable como siempre, con su estilo característico, pero con un semblante que algunos describen como serio, preocupado, incluso triste. Y claro, la maquinaria de la especulación se puso en marcha. Teoría número 1, el chequeo de rutina ***. Empecemos por la opción más lógica, la más sensata, la que nos dice que quizás no hay motivo para el pánico. Can Yaman es un hombre que se cuida, un atleta que se machaca en el gimnasio, un defensor de la vida sana. Recordemos sus fotos entrenando, sus vídeos haciendo ejercicio, su dedicación a mantener ese cuerpo escultural que tanto nos gusta. Para mantener ese ritmo frenético, para soportar las largas jornadas de grabación y los viajes constantes, es fundamental realizarse chequeos médicos periódicos. Es la manera de asegurarse de que todo está en orden, de prevenir posibles problemas y de detectar cualquier anomalía a tiempo. Además, la profesión de actor, por glamurosa que parezca, es extremadamente exigente. El estrés, el cansancio, la presión por cumplir con las expectativas, todo eso puede afectar la salud. Así que una visita al médico podría ser simplemente una medida preventiva, una forma de asegurarse de que Can Yaman está en plena forma para seguir conquistando nuestros corazones. Pero ¿dónde estaría la emoción si nos quedáramos con la explicación más simple? A nosotros nos gusta el drama, nos gusta el misterio, nos gusta buscarle tres pies al gato. Así que pasemos a la siguiente teoría. Teoría número 2, crisis laboral y agotamiento ***. Can Yaman es, sin lugar a dudas, uno de los actores turcos más exitosos del momento. Su fama ha trascendido fronteras y lo ha convertido en un ídolo internacional. Tiene proyectos en Turquía, en Italia, en España, y seguro que en muchos otros lugares del mundo. Pero tanta fama tiene un precio. Una agenda apretadísima, viajes constantes, jornadas de grabación interminables, una presión enorme por cumplir con las expectativas del público y de los productores. Todo eso puede generar un estrés significativo y llevar al agotamiento físico y mental. Recordemos que en el pasado muchos actores y actrices han hablado abiertamente sobre cómo la presión laboral les ha afectado su salud, llevándolos incluso a situaciones de burnout, ansiedad o depresión. ¿Podría ser este el caso de Can Yaman? ¿Podría estar necesitando un descanso, una pausa en su carrera para recuperar energías y enfocarse en su bienestar? Es una posibilidad que no podemos descartar. En los últimos meses, se le ha visto involucrado en varios proyectos de forma simultánea. Su participación en la serie El Turco, una producción internacional de gran envergadura, requirió un entrenamiento físico exigente y un compromiso total por parte del actor. Además, ha estado promocionando sus proyectos en diferentes países y participando en eventos y galas,
lo que implica viajar constantemente y adaptarse a diferentes horarios y culturas. Por otro lado, también se ha rumoreado sobre posibles problemas contractuales o desacuerdos con algunos productores. En la industria del entretenimiento, es común que surjan tensiones entre los actores y las empresas productoras debido a diferentes visiones creativas, cuestiones económicas o conflictos de agenda. Si Can Yaman estuviera atravesando una situación similar, esto podría estar generando estrés y ansiedad, lo que a su vez podría afectar su salud. *** Teoría número 3. Un corazón roto ***. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Los fans más románticos, los que creen en el amor verdadero, han empezado a especular sobre un posible problema de salud relacionado con el corazón, y no me refiero a un problema físico. Recordemos que Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales que han acaparado la atención de la prensa y del público. Su romance con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, fue uno de los más mediáticos y comentados del momento. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta y, aunque ambos han mantenido silencio sobre los motivos de la ruptura, se han especulado sobre posibles infidelidades y diferencias irreconciliables. Tras su separación de Diletta Leotta, se le ha relacionado con otras mujeres, pero ninguna de estas relaciones ha llegado a confirmarse. ¿Podría ser que Can Yaman esté sufriendo por amor? ¿Podría estar atravesando un momento de desilusión sentimental que le esté afectando su estado de ánimo y su salud? No podemos negar que Can Yaman es un hombre muy atractivo y que despierta pasiones entre sus fans. Sin embargo, también es una persona sensible y vulnerable como cualquier otro. Es posible que esté buscando el amor verdadero y que aún no lo haya encontrado. Y aunque es un hombre fuerte y exitoso, no es inmune al dolor y a la decepción que puede causar una ruptura sentimental. Tal vez ese semblante serio y preocupado que vemos en las fotos sea el reflejo de un corazón herido. *** Teoría número 4. Preparándose para un nuevo papel ***. Esta teoría es un poco más descabellada, pero no por ello menos interesante. ¿Podría ser que Can Yaman esté preparándose para un nuevo papel que requiera una transformación física importante? Sabemos que algunos actores, para interpretar ciertos personajes, se someten a dietas extremas, entrenamientos intensos o incluso a cirugías estéticas. Recordemos a Christian Bale perdiendo peso para El maquinista, o a Jared Leto ganando kilos para Chapter 27. ¿Podría ser que Can Yaman esté preparándose para un papel que requiera que pierda o gane peso, que cambie su aspecto físico o que se someta a algún tratamiento médico específico? Aunque esta teoría parece poco probable, no podemos descartarla por completo. Can Yaman es un actor comprometido con su trabajo y dispuesto a hacer lo que sea necesario para dar vida a sus personajes de la mejor manera posible. Si un nuevo papel requiriera una transformación física importante, no dudaría en someterse a ella. Quizás, la visita a la clínica esté relacionada con un control médico para evaluar su estado físico y prepararlo para los cambios que tendrá que afrontar. *** La verdadera razón. Un misterio por resolver ***. Y bueno, después de analizar todas estas teorías, es importante recordar que al final, solo Can Yaman sabe la verdadera razón por la que visitó la clínica. Puede ser algo tan simple como un chequeo de rutina, o algo más complejo como una crisis laboral, un problema sentimental o la preparación para un nuevo papel. Lo importante es que le enviemos toda nuestra energía positiva y le deseemos lo mejor. Esperemos que pronto podamos tener noticias oficiales sobre su estado de salud y que él mismo nos aclare los motivos de su visita a la clínica. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Pero sobre todo, recordemos que Can Yaman es un ser humano, con sus virtudes, sus defectos y sus problemas. Respetemos su privacidad y evitemos caer en especulaciones infundadas. En resumen, hemos explorado las diferentes teorías sobre la visita de Can Yaman a la clínica, desde un chequeo de rutina hasta una posible crisis laboral, un problema sentimental, o la preparación para un nuevo papel. Hemos analizado los pros y los contras de cada una de estas teorías y hemos tratado de ofrecerles una visión completa y objetiva de la situación. Sin embargo, es importante recordar que solo Can Yaman conoce la verdad, y que debemos respetar su privacidad. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la situación de Can Yaman. No olviden dejar sus comentarios abajo contándonos qué teoría les parece más probable o si tienen alguna otra explicación sobre lo que está pasando.
Me encanta leer sus opiniones y compartir ideas con ustedes. Y ahora, antes de despedirme, les invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos nosotros haremos todo lo posible para encontrarla. Chao, chao.